Bien, y para ya ir finalizando con este tercer video, nuestra sesión del 26 de marzo, con respecto entonces a los últimos aprendizajes esperados o propósitos que tenemos de aprendizaje para este curso, es que estas nociones teológicas que ustedes puedan ir integrando, este piso, les permita entonces tener una mirada crítica frente a las distintas visiones que pueden aparecer en relación al personaje de Jesús. Ahora, si uno se preguntase de qué le sirve a alguien que no es creyente el tener este tipo de información. Yo creo en lo personal que cuando este tipo de mecanismos se evidencian, uno adquiere argumentos no tanto para debatir como para fortalecer la intuición que uno ha ido adquiriendo con el tiempo. ¿Y cuál es esta intuición que yo creo que de alguna manera la sociedad percibe? Que ha existido y existirá imposiciones de imágenes o representaciones o ideas que van a estar siempre en función del beneficio de la élite o de quienes ostentan el poder. En este caso, la pregunta, por ejemplo, ¿a quién le conviene? ¿A quién le conviene? ¿Para quién es favorable la presentación de un Jesús, por ejemplo, que está siempre imbuido en un ámbito, en un espacio extremadamente espiritual, ¿no? Como siempre estando flotando sobre nubes, ¿no? Como más de alguna producción que ustedes van a ver. ¿Y a quién le convendría el mostrar una imagen de Jesús, por ejemplo, más cercano a las preocupaciones políticas de su época, a los abusos de poder de la clase dirigente religiosa? ¿A quién le conviene más esa figura? Lo hago en términos de pregunta. Si, por ejemplo, el cine se hubiese encargado desde temprano a mostrar una imagen de Jesús, quizás algo más contestatario, disidente, incluso con su propio judaísmo, con su propia religión, sin duda que en el imaginario colectivo no estaríamos asociándole a Jesús una serie de atributos más bien blandengues, de una humanidad más bien pusilánime, incluso hasta como alejado de todo lo que es cotidiano, lo que es normal, lo que hace que la vida sea realmente vida humana. ¿A quién le conviene esa imagen de Jesús? ¿No? Lo dejo como pregunta, porque podemos incluso, y aprovechen de comentar en los mismos videos, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué les llama la atención? No quiere decir que yo tenga ni posea la verdad absoluta, pero a partir de, de este escenario, ¿no? que es cinematográfico, uno puede darse cuenta cómo ha favorecido una imagen de Jesús a un tipo de creyente, a un formato de creyente, a un tipo de iglesia, a un tipo de comunidad, cómo ha favorecido y cómo se ha visto en desventaja una imagen mucho más humana, mucho más real, mucho más cercana al escenario cultural y religioso político que vivió el personaje. Bien, entonces brevemente voy a decir algo con respecto a los contenidos. Es muy breve porque ustedes tienen, seguramente el programa ya lo descargaron, así que lo pueden leer. ¿Qué quiero señalar al respecto? Primero, que vamos a hacer una introducción en relación al cine y estas posibilidades que tiene para transmitir acontecimientos y personajes históricos, ¿no? El cine tiene esa particularidad estética de poder transmitirnos un momento, ambientar de tal forma el espacio que uno se traslada, ¿no? Que uno entra como a esa atmósfera que el cine logra crear, que logra generar. Luego, que ya lo insinué, que ya lo dije un poco al describir el programa, ver el dogma de la encarnación del Hijo de Dios como una posibilidad humana, una posibilidad de lo humano para expresar el misterio de aquello que no se ve, ¿no? Este principio es fundamental, ¿no? Ya les decía, como el cristianismo basa su creencia, su fe, su doctrina en un Dios que se hace humano, que se humaniza. Lo humano puede ser entonces representado, ¿no? No estamos representando o no se representa lo inefable, lo espiritual. Se está representando esa dimensión material de este Dios que se hizo materialidad. Un poco estoy jugando con las palabras, pero es para
ayudarles a entender estas nociones que después van a ser habladas y profundizadas desde un poquito desde la teología. Y ver un poquito cuáles son también las principales tendencias estéticas y teológicas para caracterizar a Jesús a lo largo de la historia del cine, que no lleva más de un siglo, un poquito más de un siglo. Como contingencia, me gustaría tal vez en algún momento también hacer un alcance, alguna palabra con respecto a este fenómeno curioso de las teleseries nocturnas con contenido religioso, por ejemplo. Una inusual proliferación de films relacionados con la persona de Jesús en los últimos 5 años, curiosamente. Producciones que incluso van más allá del propio Jesús. Habla de Jesús y los seguidores, ¿no? Cómo se expande el cristianismo primitivo. La Magdalena ha ocupado también en este último tiempo un lugar bien interesante dentro de, a nivel de producciones, ¿no? Hay una miniserie que se está dando en Netflix, como también hay una película que hace muy poco se estrenó. Donde a propósito de esa película vamos a ver también un par de escenas, ¿no? Con respecto a la Magdalena. Y bueno, también con respecto a este punto, ¿no? del fenómeno de las producciones religiosas, también destacaremos quizá algo más polémico, que fue una producción brasilera de fin de año, 2019, que aborda el tema de Jesús también. Es una sátira por Talto Fundus, que es la página en el canal de YouTube, que lo pueden ver desde ahí, pero también está en Netflix. Y se atreve a mostrar a Jesús hablando desde su orientación sexual, lo cual me parece muy interesante cómo también la figura de Jesús, desde esta dimensión más humana, se permite ahondar, horadar, quizás no de la manera convencional, sin duda, pero atreviéndose desde la sátira a preguntar algo que los evangelios no ahondan, ¿no? ¿Qué pasó con la sexualidad de Jesús, por ejemplo? ¿No? Bien, eso serían un poco como a propósito de este punto que ya creo que haber dicho bastante. Vamos a repasar un poco más nomás cuando tengamos la sesión correspondiente al respecto. Luego, la lectura cinematográfica de la vida de Jesús, siguiendo el programa, nosotros vamos a ver cuáles son las fuentes de la cinematografía, desde dónde el cine toma elementos para poder construir la imagen, la estética, la representación de Jesús. Y también les voy a explicar un poco cuál va a ser la metodología de análisis de las propuestas, cómo van ustedes a trabajar, cómo vamos a trabajar con respecto a lo que van a ver. Bien, eso es la introducción en rasgos generales. Luego vamos a hablar o vamos a abordar este tema en 5 unidades, en 5 no sesiones necesariamente, porque a veces una unidad puede tener 2 o 3 sesiones, pero vamos a abordarlo en 5 unidades. La primera unidad, que aunque aparezca con el número romano, no quiere decir que ese sea el orden, pero la primera unidad es vida y orígenes de Jesús, anunciación, nacimiento, hijo de María. Todo ese tema es una unidad que la iremos ahondando a través de distintas escenas que van a abordar este tema, ¿no? Acá vamos a hacer entonces una apreciación cinematográfica de escenas, luego vamos a, en estos mismos videos yo iría haciendo algunos alcances estéticos y teológicos con respecto a las películas que ustedes van a ir viendo o a las escenas que van a ir viendo. Y el plenario, ya que no va a poder ser en vista de la situación en la cual nosotros nos encontramos como país, recogerá a través del informe, en el fondo, el sentir, la apreciación, que ya explicaré con la pauta que ustedes van a hacer el trabajo, ahí les explicaré después. Entonces este trabajo reflejará ese plenario que no lo vamos a poder hacer en el aula, sino que vamos a aprovechar de hacerlo a través de un trabajo, lo que significará una nota, obviamente. El segundo tema es la infancia de Jesús y otros aspectos de su vida oculta. El tercer tema es la vida pública de Jesús.
y yo le denomino a esa unidad postales del Evangelio, donde nos centraremos en los milagros, la relación de Jesús con Magdalena, de acuerdo a la investigación actual, pero cómo lo ha visto el cine. Aquí es el Evangelio según el cine. Y una vez como veamos estas escenas, iremos también viendo cómo el cine muchas veces se equivoca, lo que hablábamos hace unos videos atrás. Y las enseñanzas de Jesús, cómo se materializan a través del cine, cómo se expresan estas enseñanzas. El cuarto tema, pasión, muerte y resurrección. Veremos entonces escenas relativas a esta unidad. Y finalmente, otras propuestas como la que yo les mencionaba hace un rato atrás sobre la última tentación de Cristo, la versión satírica de Portal dos Fundos. Otras propuestas que van desde la irreverencia hasta la provocación, o desde la innovación interpretativa a, qué sé yo, la sátira, en fin. Vamos a ver entonces distintas escenas en ese orden. Por eso el Evangelio según el cine. Ya explicaré un poquito más también por qué ese nombre. Bueno, la metodología, fundamentalmente esta es una clase audiovisual y aún más con este sistema, ¿no? Se va a ver análisis de las propuestas cinematográficas que van a estar acompañadas siempre del sustento teológico que les va a reportar. Primero, el libro de Crozant, y segundo, el libro de Pagola, ¿no? Bueno, ya explicaré un poco de eso. No me quiero ir adelantando tanto. Con respecto entonces a la metodología del curso, es un curso eminentemente audiovisual. Se discuten y se analizan propuestas. Son 2 informes que se entregan de carácter grupal o individual. Espero que sea la mayoría grupal para que también ustedes puedan tener esa facilidad de intercambiar ideas, que es un poco potenciar estrategias de aprendizaje que van a ayudar, ¿no? Y que rompen un poco esto del individualismo, al cual también no queremos que esto ocurra, ¿no? No queremos que sean clases particulares a través de línea. Entonces, ojalá que puedan de 2, de 3 trabajar estos informes, que al final se concentrará en una propuesta audiovisual con respecto a algún tema que ustedes quieren destacar de los que hemos visto en clase, pero no quiere decir que va a ser un remake, sino que va a ser más bien una propuesta nueva, algo novedoso. Finalmente, ¿cómo evaluaremos estos aprendizajes? Ya algo les decía, va a haber un informe, son 2 en verdad. El primero sobre la vida y orígenes de Jesús, y el segundo sobre las postales del Evangelio, milagros, María Magdalena y las enseñanzas de Jesús. El primero se entrega el 16 de abril y el segundo el 28 de mayo. Y ambos me los envían a mi correo que aparece ahí en el programa. Y al final del curso, entonces, ustedes entregan un producto. Ahí yo coloco un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo. El caso de la Navidad, que pueden algunos conectarlo o cruzarlo con el tema de la inmigración. Cómo José y María, para poder tener a su hijo, salen de su tierra y tienen en un momento que escapar, incluso según el relato de Mateo, escapar de la Palestina romana para ir a esconderse a Egipto. Entonces, como en el fondo el video que ustedes van a proponer, que más adelante lo explicaremos, quizás con un video también tutorial con nuestra ayudante, Alexandra Solís, vamos a explicarles en qué consistirá, pero básicamente es un producto de no más de 8 minutos, puede ser hasta 5 minutos, donde vincule un tema ético o una reflexión ética, lo que hemos vivido incluso en el último tiempo con el estallido social y ahora con lo que estamos viviendo como pandemia. ¿Cómo podemos hablar o hacer que Jesús hable desde ahí, diga algo desde ahí, o que su vida ilumine algunos de estos elementos que hoy día vivimos, estas situaciones que hoy día vivimos? Por ahí irá el video que ustedes van a entregar. Bueno, sobre las clases y la metodología, la verdad es que hoy día con este escenario cambia bastante lo que ahí describe el programa, pero ya he dicho que van a poder utilizar 2 grandes teólogos para sus informes. Para las unidades correspondientes 3 y 4, que aparecían descritas en el programa, Pagola. Y para las 2 primeras unidades, los orígenes de Jesús y luego la infancia de Jesús, a Jean-Dominique Crozant, que va a ayudarles a poder elaborar y también a profundizar mucho más en esto. Y finalmente aparecen los recursos pedagógicos, una lista de las escenas de las distintas películas que vamos a ver, desde donde se han extraído distintas partes que vamos a ir
sumándolas para poder lograr hacer este curso, que es el Evangelio según el cine, como el cine nos ha contado la vida de Jesús, la historia de Jesús. Bien, si hay alguna duda con respecto al programa, me la pueden hacer llegar a través del correo o también pueden hacer un comentario en el link de este video. Bien, y con esto entonces vamos a pasar a nuestro PPT, que ustedes también ya lo pueden tener y lo pueden descargar, donde ustedes, si ven como primera imagen, lo primero que van a ver es como un lago, ¿no? O es casi como una foto de un mar. Bueno, ese lugar físicamente se conoce como el Mar de Galilea o el lago de Tiberíades. Recibe este nombre, lago de Tiberíades, porque en el siglo I existía un emperador romano llamado Tiberio. Y su, digamos, representante en la Palestina romana, o mejor dicho, colaborador, era un títere al final, pero colaborador del emperador Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, para congraciarse con este emperador romano de turno, bautiza este mar llamado Mar de Genesaret, ese era su nombre original, Genesaret, lo llama Mar de Tiberíades. Y también algunos, para contrarrestar ese, digamos, esa afrenta hacia la sensibilidad del pueblo judío, era conocido también como Mar de Galilea. Ese lugar, geográficamente, es lo más real y concreto que podemos tener de Jesús de Nazaret. Y sobre ese escenario entonces que ustedes ven sobrepuestas, superpuestas, distintas imágenes de Jesús que han brotado a lo largo del cine o que han sido documentadas cinematográficamente y que tratan de colocarnos la imagen de este hombre, ¿no? Cuando de verdad de su imagen, paradójicamente, no tenemos ninguna referencia concreta, ¿no? Lo real, lo único concreto que tenemos es el lugar donde vivió, ¿no? Entonces, ¿por qué este nombre? ¿Por qué Evangelio según el cine? Voy aquí a explicar un poco el sentido etimológico de una palabra que es fundamental. Si uno leyese en griego, o si ustedes tuvieran la oportunidad de ver el texto de los Evangelios en griego, verían que hay una palabra que por algún lado se repite, que es la palabra kata, que significa según, en un griego que se denomina o se llama koiné. Y supone siempre, la palabra kata, la visión o la opinión de alguien validado, es según la visión de. Por tanto, cuando decimos el Evangelio según Mateo, el Evangelio según Marcos, el Evangelio según Lucas, este según es tan importante porque nos está señalando que lo que se transmite es una interpretación sobre Jesús de Nazaret, sobre su muerte, sobre el sentido de su muerte, sobre el significado de que está vivo y que le denominamos aquello resurrección. Esa es una interpretación. Esa es una mirada, ¿no? Por lo tanto, durante mucho tiempo y durante los primeros 4 siglos existieron en el cristianismo o confluyen en el cristianismo distintas miradas, distintas formas de interpretar el hecho Jesús de Nazaret. Hasta que el emperador Constantino, en el siglo IV, interviene de alguna manera el cristianismo, o los cristianismos, ya explicaré un poquito eso, y lo trata de unificar. Y junto con ello también unifica el credo. Y al unificar el credo o la fe de la iglesia, ¿no? El dogma, al determinar el dogma, va a determinar en un concilio, ¿no? Ya ha pasado un siglo después de que Constantino interviene en la iglesia, un siglo después, ya cuando el imperio asume el cristianismo como la religión oficial, en el siglo V, un dogma en el concilio de Calcedonia va a reafirmar que Dios se hizo humano. Y al decir que Dios se hizo humano, la posibilidad, o sea, Dios se hizo hombre, es verdadero Dios y verdadero hombre. Al hacerse humano, su humanidad posibilita la interpretación o la imagen representada. Bien, yo les invito entonces que mientras tanto sigan este PPT, vayan viéndolo hasta donde yo les envié, vamos a retomarlo a partir de la próxima clase, seguiremos con esta introducción y les invito a que sigan que comenten o que me envíen sus dudas, si es que llega a haber algún tipo de duda hasta ahora,
Pero la idea es que vayamos entonces de a poco digiriendo esto. Ya con el programa bastante información tienen y con esto también un poquito. Por lo tanto, a partir de aquí vayan haciéndome llegar sus preguntas y si no, nos vemos la próxima sesión, que sería el próximo jueves. Que estén muy bien, cuídense mucho.